Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy nuevamente la bienvenida a la segunda semana de lo que es la maestría en Educación Inclusiva, mención en discapacidad auditiva. Hoy vamos a hablar sobre lo que son los enfoques y el estudio en sí de los enfoques y disciplinas que abordan la comunicación de la persona sorda. Veremos entre las disciplinas la psicología y la sociología, que son disciplinas que están estrechamente ligadas a la comunicación y a la persona sorda en sí. Los enfoques que están dentro de lo que es el tema de la oralidad y la oralidad en sí como uno de los enfoques vistos en esta semana. Continuamos con el propósito pedagógico, el cual es fortalecer los conocimientos de los participantes en relación al estudio reflexivo de las disciplinas y enfoques con respecto a la oralidad. La estructura del módulo está de la siguiente manera. Veremos las bases conceptuales de lo que es de la psicología y de la sociología, los enfoques médico-educativo, sociolingüístico y terminaremos con lo que es la oralidad o la educación de la oralidad, que viene a ser lo mismo. Entraremos a abordar más extensivamente las dos disciplinas, como veremos ahora la psicología de la sordera. Esta psicología de la sordera esta disciplina indica que es importante para la persona sorda el factor del contexto. Y ahí el factor del contexto más próximo que tiene la persona sorda, pues ¿cuál es? Es la familia, ¿no? Y ahí hablamos la conexión que existe de las personas, de las familias que tienen padres sordos e hijos sordos, ¿no? Entonces existe ahí una conexión. Por el otro lado tenemos familias que tienen padres oyentes y tienen hijos sordos. Ahí sí veremos que no existe una conexión porque el padre no sabe cómo comunicarse con su hijo. Dentro del factor interno vamos a ver lo que son los estímulos emocionales, cuánto afecta esta falta de estímulos para que el niño sordo vaya a la escuela y aprenda la lengua de señas, que es su identidad. También veremos la enseñanza escolar que sea no muy adecuada. En esta veremos la falta de intérpretes en las escuelas inclusivas que hacen que los niños sordos no aprendan, no lleguen a los contenidos y a los objetivos planteados de la escuela porque falta de comunicación. También veremos dentro de lo que es el factor interno la familia como modelo lingüístico oral. ¿Qué pasa con un niño que tiene padres oyentes? Pues muchas veces se siente frustrado porque los padres no le entienden, no saben cómo comunicarse con él. El contexto también de la sociedad también hace que ellos no puedan comunicarse si es que no saben la lengua de señas. Por el otro lado vamos a ver lo que es la disciplina de la sociología de la sordera, en la que indica que tenemos dos aspectos sociales, como ser la mayoría lingüística, que somos las personas oyentes, en la cual tenemos una lingüística oral, una lingüística auditiva oral, muy poco visual porque nosotros escuchamos, oímos y muy poco manejamos las manos o los gestos para comunicarnos. Dentro de esta mayoría lingüística se encuentra la minoría lingüística, que son las personas sordas. Las personas sordas identificadas entre sí como una comunidad sorda porque tienen su propia estructura de LSB que les ayuda a hacer una conexión entre ellos. Utilizan los medios visuales, manuales y gestuales y la lengua propia a partir de su propia identidad, lo que les caracteriza como personas sordas. Posteriormente, después de hablar de las disciplinas, entraremos a lo que son los enfoques. Y ahí veremos dos enfoques que son los más importantes, ¿no? Y que se contraponen entre sí. El enfoque médico-educativo clasicista, que indica que el sordo lo ve como una persona enferma patológicamente y que necesita una rehabilitación, que necesita una medicación para que más adelante él pueda hablar. Eso es lo que dice este enfoque, que debemos rehabilitar al deficiente auditivo, que debemos corregir la deficiencia auditiva que tiene la persona sorda,
¿Cómo vamos a corregir esto? Es a través de implantes cocleares, a través de audífonos, a través del hablar, ¿no? Para que esta persona sorda aprenda también lo que es la oralidad. Por el otro lado, el enfoque sociolingüístico antropológico indica y ve a la persona sorda no solamente como una persona que ha tenido un problema a nivel biológico, ya sea adquirido o ya sea genético, sino ve a una persona como un ser integral, en el que están los elementos sociales lingüísticos incorporados, y ve a la LSB como un sistema de comunicación para estas personas sordas que son parte de su identidad de comunicación. En esta presente semana vamos a abordar como primera actividad, después de la estructura de que hemos hablado, nuestra primera actividad es realizar, en base a las lecturas que estamos colocando en el texto académico de estudio, también vamos a leer lo que es la filosofía de la oralidad en pleno siglo XXI, y tenemos una bibliografía que está presente, que es Los sordos, una historia de inclusión, exclusión y medicalización. Una vez que nosotros hayamos leído estos tres textos, vamos a hacer la siguiente consigna, que es de realizar un resumen de 2 hojas en un espacio, con un espacio interlineado de 1.5. Este resumen tiene que tener una argumentación propia, tiene que tener, no es una narración nada más simple o es un copia y pega, sino con argumentación propia, que tiene que tener una reflexión también, y como les dije, de 2 hojas. Como segunda actividad tenemos el foro académico, en el cual vamos a responder a la siguiente pregunta. Según qué concepto tiene usted sobre lo que es la educación de la oralidad, desde qué enfoque, qué le parece a usted el enfoque que la plantea, ¿es positivo, es negativo, tal vez es una opinión neutral? Vamos a explicarla en el foro educativo y en el foro didáctico, mejor dicho, y vamos a contestar a esa interrogante. Los criterios de evaluación que vamos a utilizar en esta presente semana son los siguientes: que el resumen sea argumente de manera crítica y propositiva, como siempre, con nuestras propias palabras, la narración o el resumen, ¿ya? Que debemos profundizar en procesos descriptivos de análisis e interpretación desde las lecturas realizadas. Vamos a también realizar este resumen, debe tener una secuencia lógica y una argumentación propia. Vamos a leer cada lectura para que sea evaluada, porque tiene que interrelacionarse entre sí. Que la participación del foro permita la reflexión crítica con aportes sustanciales y positivos, generando opiniones entre los maestrantes de la presente maestría. Bueno, sin nada más que decirles, me despido de esta semana 2 y será hasta la próxima actividad, que la tendremos la semana número 3. Muy buenas tardes, les deseo el mejor de los éxitos y a seguir con el mejor empeño. Muchas gracias.